Me acerco ante tu trono, bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, 30 de noviembre, mes de la oración. Esta es mi oración, Emmanuel, Dios con nosotros. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Meditaremos en orar es un detonante. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema orar es un detonante. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, confiados, Señor, en ese acceso que tenemos libre ante tu trono de gracia. Dependemos completamente de ti, Señor. Somos uno contigo. Nuestro corazón está abierto para ti, dispuesto para recibir todo tu consejo. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ubiquémonos inicialmente en Salmos capítulo 32 y leamos allí los versos 3 al 5. Salmos capítulo 32, versos 3 al 5 dicen: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero que notemos, queridos hermanos, esta situación. Definitivamente orar es un detonante. Un detonante es algo que activa, algo que provoca una acción o una reacción. Y por supuesto que cuando hablamos de oración, lo que estamos hablando es de provocar una bendición. Provocamos una acción de parte de Dios y lo que Dios quiere es bendecirnos. ¿Cómo logramos esa bendición? A través de ese detonante que se llama orar. Dice el Salmo 32, verso 3, que mientras cayó, el salmista dice, David dice, mientras que cayó, sus huesos se envejecieron y todo se volvió en sequedad, dice él. Y es lo que experimentamos nosotros cuando hemos pecado, cuando nos distanciamos del Señor. Pero ¿cuál es la demora en que todo empiece a cambiar? La demora es que nosotros nos presentemos delante del Señor en oración y le confesemos nuestro pecado. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De inmediato, mire que en el mismo versículo 5, cuando viene la confesión, inmediatamente viene el perdón del pecado. Inmediatamente. La demora es que nosotros nos presentemos delante del Señor. El pecado nos avergüenza, nos llena de temor. Y nuestra reacción natural como seres humanos es huir de la presencia del Señor, pero es cuando más necesitamos del Señor. Vamos delante del Señor y confesamos nuestro pecado. Lo que vamos a hacer es provocar ese perdón de Dios hacia nosotros. Activamos la bendición de Dios para nuestra vida. Vamos aquí mismo en el libro de Salmos, ahora al capítulo 37. Quiero mostrarles varios ejemplos aquí en el Antiguo Testamento. Salmos 37, verso 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué necesitamos para que el Señor actúe? Para provocar una acción, para provocar la bendición de Dios para nosotros. Simplemente encomendar a Él nuestro camino, confiar en Él. ¿Cómo hacemos esto? Pues por medio de la oración. Vamos también, por favor, más adelante a Jeremías. Jeremías capítulo 33.
verso número 3. El versículo que estuvimos usando de marco para este clamor 2022 que termina precisamente esta noche. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor conoce todas las cosas, nosotros las desconocemos. Él mismo nos hace una invitación, Él mismo nos sugiere, Él mismo nos enseña, nos dice, clama a mí. Si nosotros clamamos al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Inmediatamente dice el verso 3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos decisiones. Todos los días nos enfrentamos a decisiones, pero no podemos decidir cualquier cosa. Debemos decidir conforme a la voluntad del Señor. No la conocemos. ¿Qué hacemos? Clamamos. Clamamos a Él y Él nos va a responder. Él nos va a enseñar lo que hay en su corazón para nosotros. Vamos un poco más adelante hasta Daniel capítulo 10. Libro de Daniel capítulo 10, versículo número 12. En Daniel 10:12 encontramos: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es muy clásico, muy conocido este pasaje en Daniel capítulo 10, cuando él estaba clamando al Señor, averiguando, él quería conocer el deseo del Señor, el propósito del Señor, lo que el Señor había dispuesto para el pueblo de Israel. Y dice el versículo número 12, que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón para humillarse, para entender delante de la presencia del Señor, el Señor escuchó, y ese mismo día el Señor envió la respuesta. En el contexto del capítulo 10 vemos que hubo una oposición para que la respuesta llegara a Daniel, pero desde el primer día que él se dispuso para orar, para presentarse delante de la presencia del Señor, el Señor oyó y el Señor envió inmediatamente la respuesta. Así que, queridos hermanos, definitivamente orar es un detonante. Vamos a mirar unos ejemplos muy hermosos en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7 constituye un pilar muy importante que nos muestra que orar es un detonante. Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que debemos hacer. La demora es que pidamos para que el Señor nos dé. La demora es que busquemos para que el Señor nos permita hallar. La demora es que llamemos para que el Señor nos atienda. Nosotros en noviembre del 2020 creo que fue, aprendimos que esa primera parte donde dice pedid se trata de una oración muy general. Nosotros podemos hacer oraciones muy generales y vamos a encontrar respuesta. Pedid y se os dará. También vimos que esa segunda parte, buscad, ya se refiere a una oración más específica. Buscad y hallaréis. Y que la tercera parte, llamad, se trata de una oración específica pero prolongada por mucho tiempo. Una oración específica y persistente. Aquí hay como 3 tipos o 3 niveles de oración. Podemos hacer una oración general y vamos a encontrar respuesta. Podemos hacer una oración específica y vamos a encontrar respuesta. Podemos hacer una oración específica y continua y vamos a tener respuesta de parte del Señor. Porque orar, queridos hermanos, es un detonante. En el capítulo siguiente, aquí Mateo capítulo 8, miremos los versos 2 y 3. Dice Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante. Definitivamente orar es un detonante. La demora es que nosotros nos pongamos delante de la presencia del Señor, invoquemos el nombre del Señor, clamemos al Señor, le pidamos al Señor y el Señor vendrá en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Vamos a provocar la acción, vamos a provocar la reacción del Señor bendiciendo nuestra vida. Dice, me gusta mucho como dice la escritura aquí, y al instante su lepra desapareció. La lepra, queridos hermanos, no necesitó
un tratamiento largo de muchas semanas o meses, sino que al instante su lepra desapareció. Vamos por favor aquí mismo en Mateo al capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira que orar es un detonante. Nosotros aquí en la tierra atamos. ¿Qué sucede? Será atado en el cielo. O nosotros desatamos aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Será desatado en el cielo. Lo que nosotros hagamos aquí, queridos hermanos, en oración, va a provocar la reacción del Señor para bendecirnos. Ahora, hemos aprendido que Mateo 18 no significa que podemos decir cualquier cosa que queremos. Ay, yo quiero que gane Polonia y no Argentina, entonces voy a atar eso. No se trata de eso. Se trata de orar conforme a la voluntad del Señor. En el contexto lo podemos ver. En Mateo capítulo 6, verso 10, nosotros hemos aprendido, quiero que lo revisemos. Mateo 6, 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que cuando nosotros vamos a atar o a desatar algo aquí en la tierra, para que sea atado o desatado en los cielos, tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. De eso se trata atar, de eso se trata la oración. Orar es un detonante no para que se haga nuestra voluntad, sino que es un detonante para que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Miremos ahora por favor en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nuevamente me encanta como dice la escritura acá: y enseguida recobró la vista. Queridos hermanos, notemos acá en este ejemplo tan precioso cómo Bartimeo, este ciego, se da cuenta que Jesús viene por allí y empieza a gritar, empieza un escándalo, empieza a invocar su nombre, empieza a llamarlo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hubo una oposición, pretendieron callarlo, pretendieron neutralizar esa acción que él estaba tomando, esa oración, pretendieron ignorarlo y que el Señor siguiera su camino. Pero él mucho más se esforzó, mucho más gritó más fuerte. Hermanos, a veces la oración no es tan fluida, a veces es como pesada, a veces como que no queremos ni orar. Uy, hermanos, eso es un peligro, eso es una alerta. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos momentos? Con más razón orar, con más entusiasmo, con más fuerza. Nos tenemos que esforzar más, pedir de inmediato ayuda al Señor, que el Señor nos socorra. Invocamos el nombre del Señor. Y si es pesado, si es complicado, si sentimos la oposición al invocar el nombre del Señor, pues ahora lo invocamos, pero gritando su nombre. Jesús, ven en nuestra ayuda. Gritamos, pero no nos vamos a quedar con el problema. No nos vamos a quedar sin activar esa reacción, esa bendición del Señor. Nosotros sabemos que orar es poderoso. Hermanos, es que orar es un detonante. De tal manera que si hay oposición, entonces insistimos hasta que se rompa, hasta que se quiebre esa oposición y podamos estar en contacto con el Señor en oración. Una vez que lo logremos, ya todo queda en manos del Señor y Él vendrá en nuestra ayuda. Él nos va a bendecir. Ahora, una vez que el ciego estaba aquí delante del Señor, el Señor quería que él fuera más específico. Le dice a la altura del verso 51, respondiendo Jesús, le dijo:
¿Qué quieres que te haga? Hermanos, es un ciego. Era casi evidente la necesidad del ciego y qué era lo que él quería. Y además Jesús sabe todas las cosas, pero es necesario, Él quiere que nosotros le digamos, y entre más específicos podamos ser en nuestra petición al Señor, mucho mejor. Mira que al principio, cuando Él invoca el nombre del Señor, cuando Él grita, ya tiene la atención del Señor, porque orar es un detonante, pero todavía no tenía el milagro que deseaba. Cuando ya le dice al Señor, entonces dice, enseguida recobró la vista. Y además de eso, ya seguía al Señor en el camino. Así que, hermanos, seamos específicos en la oración. Entre más específicos seamos, pues más calibrado va a ser ese detonante y la bendición del Señor va a ser más oportuna a nuestra necesidad. Vamos al capítulo siguiente, capítulo 11, y miremos los versos 23 y 24. Marcos capítulo 11, versos 23 y 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. De tal manera que es muy importante tener fe, es muy importante tener confianza. Pero no por tener fe o por tener confianza las cosas van a suceder. Necesitamos un detonante, y ese detonante es la oración. Mira que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hay que decir. Y el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, tenemos que orar para que suceda. Orar es un detonante. Mientras que no oremos, podemos tener mucha fe, pero el asunto no va a suceder, el milagro no se va a dar, la provisión no va a llegar. Tenemos que declararlo, tenemos que conocer la voluntad del Señor y una vez unidos a la voluntad del Señor, declarar, hablarla, decirla, pronunciar que la voluntad del Señor sea hecha. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando lo hacemos, entonces activamos la bendición del Señor para nuestra vida, porque orar es un detonante. Veamos ahora, por favor, en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, los versos 6 y 7. Mientras nos ubicamos allí, recordemos que se trata del encuentro muy especial de los discípulos con este hombre paralítico que se hacía a la entrada del templo a pedir limosna. Versículos números 6 y 7 dicen: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Me gusta mucho como dice, al momento. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó esa bendición tan rápida? ¿Cómo llegó esa reacción de Dios, ese milagro tan poderoso que sanó a este hombre? Porque hubo un detonante, la oración. Orar es un detonante. Vamos un poco más adelante, bien, terminando ya este precioso libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, versículos 8 y 9. Hechos 28, 8 y 9 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hermanos, hay un enfermo, ¿qué hacemos? Oremos. Si sentimos la paz, si sentimos que es de Dios, entonces oramos. Muchas veces el Señor nos va a detener, pero que sea Él y no nuestro temor, no nuestra duda. Hermanos, orar es un detonante. Queremos la sanidad, entonces oremos, proclamemos la sanidad. Queremos bendecir a esa persona, declaremos la bendición, oremos, declaremos en el nombre de Jesús que sea sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Lo declaramos y vamos a activar la bendición del Señor para esa persona que está con quebranto de salud. Miremos ahora, para terminar, queridos hermanos, en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses, estas últimas tres citas para terminar. Filipenses capítulo 4,
versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermanos, a veces tenemos una ansiedad, un afán, un temor, un susto, una rabia, un rencor, cualquier cosa que robe nuestra paz. No nos quedemos así. Estamos a un clic, a una oración de ser libres, a una oración de experimentar la paz, a una oración para que el Señor active su poder a favor nuestro, a una oración para que el Señor pueda desplegar toda su fuerza, toda su gloria a favor nuestro. El Señor nos envuelve en su gloria. Recuerden que sorbida es la muerte en victoria. ¿Cómo activamos ese poder? Por medio de la oración. La oración activa ese poder de Dios, activa la bendición de Dios para nuestra vida. No nos quedemos con ansiedad, no nos quedemos con susto, con temor. No nos quedemos con nada que robe nuestra paz. Lo presentamos delante del Señor en oración. Inmediatamente Él se va a encargar de poner en armonía nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, bajo su voluntad. Orar es un detonante. Miremos en Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y voy a hacer una pausita allí en ese punto. Necesitamos, codiciamos, necesitamos cosas, queremos cosas, deseamos cosas y no las tenemos. Fundamentalmente, Santiago, que es tan estricto, tan crudo, tan milimétrico para decir las verdades, él dice: porque no pedís. ¿Por qué no tenemos las cosas? Porque no las pedimos. Fundamentalmente, básicamente es porque no las pedimos. Alguien podría decir: no, pero yo sí he pedido eso y aquello y no lo tengo. Pues miremos la segunda parte de lo que dice al respecto. En el verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Recordemos que tenemos que pedir, que la oración no es pedir cualquier cosa, no es pedir de acuerdo a lo que yo deseo, sino que es pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. En la oración yo uno mi voluntad. Recordemos que al orar nos alineamos al Señor, y una vez que somos uno con el Señor, ahora sí podemos hablar su voluntad. Y si hablamos su voluntad, entonces lo que pedimos será hecho. Esa es la oración. Orar es un detonante. Para terminar, devolvámonos un libro. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, tenemos el trono de gracia. Allí nosotros podemos alcanzar misericordia. Alcanzamos el favor de Dios hacia nosotros en cosas generales, en cosas amplias, pero también en cosas específicas. Podemos hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo hacemos para eso? Para acercarnos al trono de gracia y tener todos esos beneficios. Por medio de la oración. Orar es un detonante. Pero si nos quedamos callados, si nos quedamos con el pecado sin confesar, entonces nos vamos a seguir secando y secando. Si nos quedamos callados cuando tenemos una intranquilidad, cuando tenemos una ansiedad, entonces vamos a seguir ansiosos y esa ansiedad va a crecer. Si tenemos una necesidad o deseo de algo y no lo pedimos, pues nos vamos a quedar sin lo que deseamos, sin lo que necesitamos. Si necesitamos una decisión y estamos confundidos y tenemos que decidir pronto y no sabemos qué hacer, se nos pierden oportunidades. No es necesario. Simplemente vamos delante del Señor y clamamos, le decimos que nos revele cuál es su deseo, cuál es su voluntad, qué debemos hacer en esta o en aquella situación. Él nos va a revelar. Hermanos, orar es un detonante. Acerquémonos, hermanos. Si nosotros sabemos que orar es un detonante, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Oremos absolutamente por todas las cosas. Queridos hermanos, hoy 30 se termina este noviembre, que es mes de la oración. Hoy 30 también se termina este clamor 2022.
pero sigamos orando, sabiendo todo lo que el Señor nos ha recordado o nos ha revelado en este mes acerca de la oración. No podemos menos que perseverar en la oración. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la oración. Gracias, Señor, por inspirarnos a orar. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Gracias, Señor, porque podemos pedir y tú nos vas a dar. Gracias, Señor, porque podemos buscar y te vamos a hallar. Gracias, Señor, porque podemos llamar y tú nos vas a atender, Señor. Esa es nuestra confianza. Tenemos esa confianza en ti. Señor, sabemos que orar es un detonante. Queremos conocer tu voluntad, Señor, ser uno contigo y luego proclamar, declarar que tu voluntad sea hecha aquí en nuestras situaciones como es hecha en el cielo. Señor, ayúdenos, Señor, a orar, a ser constantes en la oración, a orar absolutamente por todos los asuntos, Señor. Guíanos por tu Espíritu, Señor, inspíranos por tu Espíritu para seguir, Señor, en una actitud de oración continuamente. Pido tu bendición para cada una de las personas que estuvo acá en vivo, conectadas en vivo, las que están en sus casas, para las personas que van a ver esa prédica luego en el canal de YouTube. Ayúdenos a todos a orar. Y en el nombre de Jesús yo declaro la bendición tuya muy especial para todos los que estuvieron en esta conexión, para todos los que vean esta prédica. Señor, que nos dejes esa libertad para tener una vida adecuada, una vida de oración adecuada. A ti y solamente a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.